no hay iniciación verdadera sin un umbral que la proteja. Y no hay umbral que no esté custodiado por aquello que más temes. El miedo, ese susurro invisible que se instala en los rincones del cuerpo, que gime detrás de cada decisión no tomada, que paraliza la palabra antes de nacer, no es un accidente de la evolución y una debilidad psicológica que debas superar con voluntad tensa. Es una presencia. Es un eco antiguo. Es, en realidad, el guardián más leal del templo de tu conciencia. En el lenguaje simbólico de los misterios mayores, el miedo ha sido representado como el dragón que duerme sobre el oro, como la esfinge que bloquea la entrada a la pirámide, como la niebla que envuelve la montaña sagrada. Todas estas figuras no representan enemigos externos, sino los límites vibracionales de tu actual percepción. Y por eso, quien desee entrar al reino, no el de los hombres, sino el de la verdad, deberá primero mirar a los ojos de su sombra. No para destruirla, sino para reconocerla. En las antiguas enseñanzas del Corpus Hermeticum, Hermes dice: el alma que ha olvidado su origen divino es presa del temor. Pero cuando recuerda que es una chispa del todo, el miedo ya no puede alcanzarla. Este libro nace de ese recuerdo. No pretende ser un manual de autoayuda ni una lista de estrategias para vencer al miedo, como si el miedo fuese un insecto a aplastar con afirmaciones o conductas mecánicas. Aquí no se te ofrecerá una salida fácil, sino una entrada profunda. Porque el miedo no es algo que debas eliminar, sino una puerta viva que debes atravesar con los ojos abiertos. Quien busca evitarlo, lo alimenta. Quien decide enfrentarlo, lo transforma. Pero solo quien lo honra como maestro, lo disuelve. A lo largo de estas páginas, descenderás lentamente a las raíces ocultas del temor. No te llevaremos por caminos decorados con positivismo superficial, sino por pasillos silenciosos donde las escrituras prohibidas, los testimonios olvidados y los símbolos arquetípicos aún conservan el fuego original. Los sabios vedánticos dijeron que donde hay miedo, hay dualidad. Los gnósticos afirmaron que el miedo es un velo arcóntico que distorsiona la visión. Los místicos cristianos, como San Juan, señalaron que el miedo es la ausencia de amor, y que solo el amor perfecto lo expulsa. Pero este conocimiento, aunque sublime, de nada sirve si no es encarnado. Por eso, cada capítulo de este libro no solo será una revelación filosófica o esotérica, sino una puerta práctica que puedas abrir con tus propias manos. Cada final de capítulo te entregará un ejercicio, una práctica viva, sencilla y profunda, diseñada no para tu mente racional, sino para tu campo vibratorio. Porque el miedo, en su núcleo más real, no es pensamiento, es frecuencia. Es una energía atrapada, congelada en algún rincón del alma, a la espera de ser liberada por la luz de tu conciencia presente. Este libro es un ritual. No lo leas con prisa. No lo recorras como se recorre una noticia o una enseñanza más. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti, la más alta, ha decidido dejar de obedecer a la sombra. No para pelear contra ella, sino para escuchar lo que ha venido a mostrarte. Descubrirás que el miedo no está en el futuro, sino en las memorias no resueltas. Verás que no es señal de debilidad, sino de iniciación mal comprendida. Aprenderás que cada miedo tiene un nombre, una forma, una raíz, y también una promesa escondida, la de revelarte el verdadero poder que hasta ahora habías negado de ti mismo. Y entonces, lentamente, a medida que avances por las páginas, el miedo comenzará a perder su forma. No porque lo hayas vencido, sino porque ya no necesitarás obedecerlo. Y ese momento, el momento en que ya no te arrodillas ante él, será el instante en que tu invencibilidad interior nacerá. Bienvenido. Has sido convocado a un viaje que no todos se atreven a iniciar. Y tú lo sabes. Este no es un libro para leer. Es un portal que se cruza. Cuando el miedo se disuelve, sabiduría ancestral para el despertar. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo.
Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El primer eco, cuando la conciencia olvidó su eternidad. Hubo un instante, más allá del tiempo, más allá de toda forma, en que la conciencia era una. No conocía nombre, ni límite, ni sombra. Era totalidad pura, sin narración ni historia, sin dentro ni fuera. En ese estado original, el ser no necesitaba recordar su eternidad, porque no conocía la muerte. No necesitaba buscar seguridad, porque nada podía serle quitado. No tenía miedo, porque no existía otro que pudiera herirlo. Aquella unidad indivisible era su morada, su raíz, su pulso, su estado natural. Y sin embargo, algo ocurrió. No fue una caída en el sentido de un castigo, sino un desdoblamiento del misterio. La conciencia, como chispa de lo absoluto, quiso mirarse a sí misma. Y en ese acto surgió el espejo. Pero todo espejo crea una distancia, y toda distancia da lugar a la ilusión de lo otro. El primer eco fue ese, la percepción de estar separado de la fuente. Y con él nació la primera sombra. En el Brihadaranyaka Upanishad, uno de los textos más antiguos del pensamiento védico, se encuentra una afirmación que ha sido velada por siglos. Donde hay dualidad, allí uno ve al otro, huele al otro, saborea al otro, habla con otro, piensa en otro. Pero donde todo ha devenido el propio ser, entonces, ¿qué y a quién podría uno temer? Este pasaje no es una metáfora espiritual, sino una declaración ontológica. El miedo no es el resultado de una amenaza externa, sino la consecuencia directa de haber olvidado que el otro no existe. Es decir, que no hay otro que pueda dañar lo que verdaderamente eres. El miedo es, por tanto, el primer síntoma de la enfermedad de la percepción. Y como toda dolencia profunda, no se sana con remedios superficiales, sino con un retorno a la raíz. Hermes Trismegisto, el mítico sabio egipcio griego, escribió en sus diálogos con Poimandres: los hombres, al olvidar su origen en la luz, se volvieron esclavos de la sombra. No porque la sombra tuviera poder, sino porque la luz ya no era reconocida como su esencia. Así se explica por qué el miedo se instala como un reflejo casi automático en todo ser humano desde la infancia. No es solo aprendido por la experiencia, es heredado desde la fractura misma de la conciencia. El alma, al encarnar en un mundo denso y fragmentado, reencuentra ese eco primordial y lo confunde con una verdad. Pero el miedo no es verdad. Es un recuerdo deformado. Los antiguos gnósticos valentinianos fueron aún más precisos. Según ellos, el miedo es un subproducto del olvido, y su permanencia es reforzada por los arcontes, entidades psíquicas que gobiernan la percepción humana desde planos intermedios. En el Evangelio de la Verdad se dice: el temor no es grande, sino pequeño. Pero muchos lo convierten en grande cuando olvidan la fuente y buscan la vida en lo que está muerto. En esta enseñanza radical se esconde una revelación: el miedo solo crece cuando olvidas quién eres. La mente, en su desconexión, busca estabilidad en lo transitorio, pertenencia en lo ilusorio, y seguridad en lo perecedero. Así, vive en constante sospecha, como si todo a su alrededor pudiera desmoronarse. Y lo más trágico es que en ese intento por evitar el sufrimiento, se entrega a él. El miedo no es entonces el problema. El verdadero problema es el olvido. Olvido de que eres eterno. De que no viniste aquí a sobrevivir, sino a encarnar. De que no estás separado del todo, sino danzando en él. De que no eres un fragmento vulnerable, sino una extensión consciente de la fuente misma. El miedo es solo el eco de ese olvido, el último susurro de una historia que no has terminado de contar correctamente. Imagínalo así: el miedo es una llave antigua que ha sido malinterpretada como candado. Pero todo candado tiene dos interpretaciones posibles: quien lo teme, lo evita; quien lo comprende, lo abre. Esta obra ha sido escrita para enseñarte a abrir. Y es aquí donde comienza el trabajo verdadero. Porque saber que el miedo nace del olvido no basta. Debes recordar. Y no con la mente,
sino con la presencia. No como una teoría, sino como un acto vibracional. Para eso, cada día deberá convertirse en una oportunidad para restablecer tu contacto con lo eterno. Para percibir, aún en medio de las formas, que lo esencial permanece. No te engañes, el mundo seguirá ofreciendo imágenes que amenazan, voces que intimidan, futuros inciertos. Pero si tú permaneces en la fuente, si tú recuerdas que no puedes ser dañado lo que eres, entonces caminarás entre sombras sin confundirte. Y cuando llegue el rugido, que siempre llega, no correrás, sino que volverás a mirar al centro. Porque el miedo, en última instancia, es solo una forma distorsionada de tu propio poder esperando ser visto. Cuando se mira sin juicio, se revela. Cuando se escucha sin respuesta, se disuelve. Cuando se honra como maestro, desaparece como carcelero. Has olvidado tu eternidad. Pero no del todo. El hecho de que leas estas palabras es señal de que algo en ti recuerda. Y ese recuerdo es el principio del fin del miedo. Ejercicio espiritual. La respiración del origen. Hoy, en cualquier momento del día, siéntate en silencio. No reces, no pidas, no repitas mantras. Solo respira. Inhala profundamente con la conciencia de que nunca fuiste creado, siempre fuiste. Exhala suavemente con la certeza de que nunca podrás dejar de ser. Haz esto durante 5 minutos. Cada respiración es un regreso. Cada exhalación, una ofrenda al olvido. Repite en silencio con cada inhalación. Yo soy eterno. Y con cada exhalación. Y por tanto, no tengo nada que temer. Haz de esta práctica un acto sagrado. Porque lo es. Capítulo 2. El miedo como entidad, arquitectura energética de una presencia. No toda emoción es un suspiro que se va. Hay emociones que se solidifican, que adquieren cuerpo, volumen, intención. Se mueven en la penumbra del inconsciente, se alimentan de atención inconsciente y se reproducen en los gestos automáticos de la vida diaria. El miedo, cuando no es observado, se convierte en una de esas formas. Deja de ser solo sensación, deja de ser reacción fisiológica, y se transforma en una presencia. No hablamos aquí de metáforas poéticas ni de figuras simbólicas. Hablamos de arquitectura energética real. El miedo puede convertirse en entidad. La tradición esotérica lo ha sabido siempre, aunque los siglos modernos, con su afán de racionalidad mecánica, hayan preferido reducir todo a impulsos cerebrales. Pero ni el alma, ni el trauma, ni la sombra responden a los mapas de la neurología. En los pasajes más velados del Zohar, el libro fundamental de la cábala mística, se encuentra la afirmación. Cuando el hombre repite una emoción sin conciencia, crea un mezek, una forma sutil que permanece. El miedo, sostenido sin conciencia, se densifica. Se convierte en lo que los antiguos griegos llamaron daimones, no necesariamente demonios infernales, sino inteligencias energéticas de bajo orden que habitan en los pliegues del cuerpo psíquico. En el esoterismo Rosacruz se les da otro nombre, formas pensamiento adheridas. En el budismo tántrico se habla de maras, entidades ilusorias que tientan y perturban al meditador justo antes de su despertar. Y en la psicología profunda, Carl Jung nos entrevió como complejos autónomos del inconsciente, núcleos psíquicos que actúan como si tuvieran voluntad propia. Pero aún más precisa es la tradición de los egregores. Según las escuelas ocultistas del siglo XIX, como la Orden Hermética del Alba Dorada y ciertos grimorios anteriores del Renacimiento, los egregores son entidades energéticas colectivas generadas por el pensamiento humano repetido con intensidad. Así como un grupo de personas puede crear una atmósfera espiritual mediante la oración, también puede crear una atmósfera de miedo viva y contagiosa, capaz de alterar decisiones, contaminar emociones y habitar espacios. El miedo que tú no miras no desaparece. Se organiza. Toma forma. Se adapta a tu lenguaje. Aprende tus debilidades. Imita tu voz interior. Te habla desde dentro y se disfraza de prudencia, de lógica, de humildad, de sentido común.
Pero nunca fue nada de eso. Solo es una máscara sostenida por la energía que le sigues entregando al no reconocerlo como tal. Los gnósticos, como Valentín de Alejandría, hablaban de los arcontes como fuerzas psicoespirituales que dominaban al ser humano a través del miedo. No eran demonios externos, sino emanaciones de la ignorancia espiritual, proyecciones hiperdensas del olvido. Su tarea, según los textos de Nara Mahdi, era mantener al alma dormida, encerrada en su identificación con lo efímero, y evitar por todos los medios que recordara su origen divino. En el libro secreto de Juan, se dice: el arconte se nutre del temor. Le teme a la luz, pues sabe que si el alma recuerda su fuente, él ya no puede gobernarla. Así se revela la trama invisible: lo que tú llamas miedo puede no ser tuyo, puede haber sido heredado, absorbido, cultivado sin querer. Pero al no reconocerlo, se vuelve tu voz, tu impulso, tu guía falsa. Y si no lo desenmascaras, construyes tu vida desde su dirección. El alma, cuando vive demasiado tiempo bajo el gobierno del miedo no nombrado, comienza a atraer circunstancias que refuerzan su prisión. Porque todo lo no resuelto busca repetirse y toda energía atrapada pide expresarse. El miedo, como entidad vibracional, necesita reciclarse constantemente para seguir existiendo. Si se detiene, muere. Por eso crea bucles. Por eso aparece de nuevo cada vez que estás a punto de tomar una decisión que te eleva. Pero hay un punto de inflexión. Cuando la conciencia se vuelve testigo, cuando tú, como ser real, decides observar el miedo no como una emoción a evitar, sino como una forma a disolver, entonces esa entidad comienza a fragmentarse. No resiste la mirada lúcida. El miedo que es visto pierde densidad. El egregor que es nombrado pierde alimento. La sombra que es abrazada deja de proyectarse. Por eso, muchos sabios antiguos no pedían al discípulo que huyera del miedo, sino que lo dibujara, lo nombrara, lo encarnara simbólicamente y luego lo llevara al fuego del rito interior. No se trataba de eliminarlo, sino de reintegrarlo como energía cruda al servicio de la voluntad despierta. Lo que ignoras te gobierna. Lo que reconoces se transforma. El miedo no es una emoción, es una arquitectura energética hecha de tus renuncias inconscientes. Y como toda arquitectura invisible, puede ser desmontada. Pero antes, debes ver sus columnas. Debes entrar al templo. Ejercicio espiritual. Dibuja a tu miedo. Durante el día, en un momento en que puedas estar a solas, toma papel y lápiz. No importa si sabes dibujar. Cierra los ojos y siente el miedo que más te limita. No lo pienses. Siente su forma, su temperatura, su color. Luego dibújalo. Dale rostro, cuerpo, textura. Hazlo visible. Cuando termines, obsérvalo en silencio. Respira profundamente y dile en voz baja: te veo. Ya no necesitas protegerme. Ahora yo te guío. Dobla ese papel y quémalo con intención. Visualiza cómo la forma se disuelve y la energía regresa a ti. Haz de esto un acto real. Porque lo es. Capítulo 3. El plomo de la iniciación, alquimia interior del temor. Todo iniciado verdadero conoce esta verdad: no hay oro sin plomo, no hay luz sin sombra, no hay ascenso sin descenso previo al inframundo del alma. La alquimia, más que una ciencia de metales, es el arte sagrado de transformar la sustancia más densa de la existencia en la más pura. Y dentro del alma humana, esa sustancia no es otra que el miedo. El miedo es el plomo espiritual. Frío, pesado, oscuro, resistente al cambio. Y sin embargo, absolutamente necesario. Porque es justo desde la densidad donde puede nacer la luz más refinada, solo si el alma es capaz de sostener el fuego del proceso. Paracelso, médico, filósofo y alquimista del siglo XVI, lo expresó sin ambigüedades. Aquello que llamas veneno puede ser el más grande de los remedios, si lo usas con sabiduría. Para Granum, 1529.
El miedo es ese veneno. Y es también la cura. En el lenguaje hermético, todo lo que parece un obstáculo no es sino una materia sagrada aún no reconocida. Así como el alquimista tomaba el metal más burdo, lo cocía al fuego hasta su desintegración y resurrección, así también el iniciado debe entrar en el horno de su propia sombra sin anestesia, sin juicio, sin fuga. No se trata de luchar contra el miedo, ni de vencerlo por la fuerza, sino de dejar que arda hasta revelar su contenido oculto. Madame Blavatsky, en su monumental obra La doctrina secreta, escribió: el miedo es la resistencia del yo inferior a su propia disolución. Es el grito de la ilusión cuando está a punto de ser quemada por el conocimiento. La doctrina secreta, volumen 2, 1888. En esta afirmación se esconde una clave iniciática: el miedo no es prueba de que algo anda mal. Es señal de que algo está por nacer. Porque justo cuando el alma se acerca a su verdad más alta, las capas inferiores, el ego, el hábito, la memoria doliente, comienzan a agitarse como serpientes bajo la luz. No soportan la verdad. No quieren morir. Y entonces proyectan miedo. No hay prueba más clara de que estás en el camino correcto que el surgimiento de un miedo profundo e irracional, justo antes del acto decisivo. Así opera la alquimia interior. El miedo no aparece para detenerte, sino para ofrecerte la posibilidad de transmutar. Es una señal del fuego activado. Carlos Castañeda, explorador de los mundos invisibles desde la tradición tolteca, lo escuchó con precisión de labios de su maestro don Juan Matus. El primer enemigo del hombre de conocimiento es el miedo. Si cede ante él, se acaba para siempre. Si lo enfrenta, puede volverse claro, y entonces sabrá ver. Las enseñanzas de don Juan, 1968. Pero enfrentar el miedo no es atacarlo. Es permanecer. Es estar en su presencia sin correr. Es permitir que atraviese tu cuerpo como una ola sin identidad. Porque ese es el fuego. Y nadie sale del fuego igual que como entró. El alma que se mantiene en la llama se refina. Pierde capas. Gana esencia. La verdadera alquimia no ocurre en los laboratorios, sino en los instantes donde eliges no escapar. Donde eliges arder. Donde eliges no distraerte. En el mito hermético, la transformación del plomo en oro no era solo una metáfora de evolución espiritual, sino una clave vibracional real. El plomo vibra en frecuencias bajas, se aferra a la forma. El oro vibra en apertura, en eternidad, en incorruptibilidad. Así también el miedo. Cuando no es tocado por la conciencia, se adhiere al instinto y lo deforma en hábito. Pero cuando es tocado con fuego, fuego de presencia, de visión, de lucidez, su núcleo se derrite y revela la chispa que protegía, una parte del alma aún no encarnada. Toda emoción reprimida es energía que no encontró salida. Y en el caso del miedo, esa energía puede ser tan antigua que ya no tiene historia. No sabes de dónde viene. No puedes asociarla a un trauma. Solo sientes que está allí. Y eso es suficiente. No necesitas comprenderla para transmutarla. Solo necesitas sostener el crisol interior. El alquimista no explica el plomo. Lo arde. El chamán no discute con la sombra. La baila. El iniciado no analiza su miedo. Lo habita hasta que se vuelve luz. Hay una frase grabada en los márgenes de ciertos manuscritos rosacruces. Visita el interior de la tierra y rectificando, encontrarás la piedra escondida. La tierra es tu cuerpo, tu inconsciente, tu vibración más densa. La rectificación es la conciencia que no huye. La piedra escondida es tu esencia invencible. Y para hallarla, no hay otra vía que atravesar el miedo. No rodearlo. No maquillarlo. No posponerlo. Atravesarlo. Ejercicio espiritual. El fuego silencioso. Al caer la tarde, busca un lugar tranquilo donde puedas cerrar los ojos sin ser interrumpido. Siéntate con la espalda recta.
Evoca uno de tus miedos actuales, pero no pienses en él como historia. Siente su temperatura. Localízalo en el cuerpo. Obsérvalo como energía. Ahora imagina, con toda la intención de tu alma, una llama dorada y suave encendiéndose justo en el centro de tu pecho. No quema. No duele. Solo purifica. Lleva esa llama hacia el miedo. Inunda con ella el lugar donde vive. No digas nada. No preguntes nada. Solo permanece ahí, en silencio, respirando con la llama viva dentro de ti. Hazlo por 7 minutos. Y al terminar, di en voz baja: que el plomo regrese al fuego. Que la luz tome su lugar. Esa llama es tuya. Llévala contigo cada vez que la sombra intente gobernar. Capítulo 4. El falso yo que teme morir, ego, separación y control. Hay un miedo más sutil que todos los demás, más profundo, más sabio. No se presenta como amenaza directa ni como peligro visible, sino como la angustia sin forma que subyace a toda búsqueda, a todo anhelo y a todo intento de control. Es el miedo primordial, el más enraizado, el menos cuestionado. Es el miedo a desaparecer. Pero quien teme desaparecer, en verdad no es el alma. Es el ego. El ego, no en su acepción moral moderna, sino en su significado espiritual profundo, no es una entidad, sino una estructura. Es la arquitectura interior que se forma cuando la conciencia comienza a creer que está separada. Su función no es maligna, protege, organiza, da continuidad a la identidad dentro del plano temporal. Pero cuando no es observado, se erige como tirano. Y todo tirano necesita una amenaza para justificar su poder. Esa amenaza es el miedo. El ego teme morir no porque conozca la muerte, sino porque no puede concebirse sin historia. Si dejas de contar el relato de quién eres, si dejas de alimentar la imagen que tienes de ti mismo, si dejas de defender las ideas que te sostienen, el ego se disuelve. Y ese es su pánico. Jiddu Krishnamurti, filósofo del desapego y del silencio, escribió con claridad implacable: el miedo nace del tiempo. El miedo nace de la continuidad del pensamiento. Cuando el pensamiento cesa, el miedo desaparece. La libertad primera y última, 1954. El ego vive en esa continuidad. Se proyecta hacia el futuro para asegurar su permanencia. Revive el pasado para reforzar su narrativa. Pero lo que no puede tolerar es el presente absoluto, porque en el presente no hay historia. Solo hay ser. Y el ego no sabe ser. Solo sabe parecer. Por eso, cada vez que intentas salir de los patrones que te han definido, el miedo aparece. Porque con cada ruptura, el yo ilusorio pierde una de sus paredes. No temas por ti, el que tiembla no eres tú, es la estructura que creíste ser. Los maestros sufíes entendieron esta dinámica con belleza y precisión. Rumi, poeta de lo eterno, escribió: muere antes de morir, y verás que la muerte no existe. Masnavi, siglo XIII. Esta frase, tan repetida como malinterpretada, no llama al suicidio físico, sino a la muerte del yo que teme desaparecer. Es una invitación a soltar la identidad como presión. Porque solo al morir simbólicamente puedes ver que detrás de la imagen no hay vacío, sino presencia. No hay nada que perder, porque nunca fuiste lo que creías. Ibn Arabi, el gran místico andalusí, escribió en su tratado Futuhat al-Makkiyya que el alma humana solo puede conocer a Dios cuando abandona la ilusión de conocer su propio nombre. Mientras creas que sabes quién eres, no conocerás a aquel que es. El miedo, desde esta perspectiva, es una estrategia del ego para mantenerte dentro de sus límites. Si crees que hay algo que perder, no te atreverás a soltar. Si crees que eres el resultado de tus logros, no dejarás de acumular. Si crees que eres tu historia, no te permitirás olvidar. Y sin embargo, el alma solo puede nacer cuando el ego ha muerto. No se trata de eliminar el ego, pues no hay guerra espiritual más ilusoria que esa, sino de reconocerlo como lo que es, una interfaz,
no el ser. No hay necesidad de destruirlo, solo de dejar de obedecerle. ¿Quién eres tú sin tus recuerdos? ¿Quién eres tú sin tu rostro, tu nombre, tu oficio, tu biografía? Esta pregunta no se responde con palabras. Se responde en el silencio. Porque allí, cuando cesa toda historia, emerge la conciencia que siempre estuvo, intacta, indestructible, invencible. Y ese es el verdadero tú. El que no teme. El que no muere. El que no necesita controlar porque ya lo es todo. El miedo no es el problema. Es la señal. Cuando aparece, no indica que estás en peligro, sino que estás tocando los bordes del yo ilusorio. Y eso es sagrado. Si decides no retroceder, algo profundo morirá en ti. Y en ese instante, nacerás. Ejercicio espiritual. La muerte silenciosa del yo. Durante el día, siéntate en silencio al menos 5 minutos. No pidas. No recuerdes. No proyectes. Solo siéntate. Cierra los ojos y permite que todas las imágenes de ti mismo aparezcan, tu nombre, tu historia, tus miedos, tus apegos. Míralos desfilar como nubes. No los detengas. No los analices. Ahora imagina que todas esas imágenes se disuelven lentamente en una luz blanca que lo abarca todo. Respira. Y di en voz baja. Yo no soy mi historia. Yo soy el que observa. Permanece allí, sin moverte, sin interpretar. Haz de esta práctica un pequeño acto de muerte voluntaria. No temas, del otro lado, la vida real espera. Capítulo 5. El gran silencio, el miedo como ausencia de amor. No hay grito más estruendoso que el del alma que ha olvidado el amor. No el amor emocional, condicional, fluctuante, sino el amor como presencia radical, como sustancia primera del ser. Donde ese amor está ausente, se forma el miedo. No como castigo, sino como eco. No como enemigo, sino como recordatorio. El miedo, en su forma más esencial, no es otra cosa que la percepción de estar separado de lo que te contiene. Es el vacío que se produce cuando la conciencia se contrae y deja de sentir que está sostenida. Allí donde no se experimenta pertenencia sagrada, nace la ansiedad. Donde se ha retirado la certeza vibratoria de ser amado, entra el temblor. Donde la luz deja de ser percibida, la sombra inventa figuras para justificar su peso. El misticismo cristiano expresó esta verdad con ternura feroz. En la primera carta de San Juan se encuentra una afirmación que atraviesa los siglos con la fuerza de una espada y la dulzura de un río. El amor perfecto expulsa el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No es una metáfora. Es una ecuación espiritual. Donde hay amor real, no amor romántico, no apego emocional, no deseo disfrazado, el miedo no puede residir. Porque el amor, en su expresión más pura, no es afecto, sino unión. Y donde hay unión, no hay amenaza. Porque el miedo solo tiene poder cuando existe la ilusión de uno otro que puede quitarte, dañarte, juzgarte. Pero cuando sabes, no con la mente, sino con el ser, que eres inseparable del origen, esa amenaza se disuelve como un sueño al amanecer. San Juan de la Cruz, en su Noche Oscura del Alma, escribe: al alma le basta un rayo de amor verdadero para incendiar de luz todas las tinieblas que la rodean. Siglo XVI, Castilla mística. Este rayo de amor no es una emoción intensa. Es una caridad vibratoria. Es la sustancia misma de la conciencia despierta. No se trata de sentir amor, sino de ser absorbido por él. Y ese estado, aunque invisible, es reconocible. ¿Dónde está? El miedo calla. No porque haya sido vencido, sino porque ha dejado de tener sentido. Teresa de Ávila, doctora del éxtasis, también lo comprendió. En su libro de la vida, relata cómo los terrores que la paralizaban en la infancia desaparecieron por completo cuando comenzó a orar no para pedir,
sino para amar en silencio. En el amor de Dios se me deshicieron todos los temores, como las sombras al sol. Siglo XVI, Convento de San José. Ella no luchó contra el miedo. Lo dejó sin espacio. Porque el amor verdadero no dialoga con la sombra. Solo la ilumina. ¿Pero qué es este amor? ¿Cómo se experimenta más allá de la palabra, más allá de la búsqueda? Para responder, debemos cruzar al otro lado del mar espiritual y escuchar el susurro de la cábala mística. En el Sefer HaBahir, uno de los textos más antiguos del misticismo hebreo, se dice: la luz que no tiene sombra es el principio del mundo. Allí donde se revela, todo miedo regresa a su fuente y deja de ser. Esta luz no es la luz que ilumina objetos. Es la luz que revela la unidad. En la Kabbalah, el miedo es el resultado de la constricción del flujo divino, de la ausencia de conexión con el Ein Sof, el infinito. Cuando las vasijas del alma se han quebrado, como relata el mito de la Sevirat HaKelim, y la luz ha sido fragmentada, surge la separación, y con ella, el miedo. Pero si uno logra reintegrar la vasija, si se convierte en recipiente amoroso del flujo divino, la luz retorna. Y con la luz, retorna el conocimiento de que nunca hubo algo que temer. Porque el alma, cuando es consciente de estar unida al infinito, no necesita protección. Ya está contenida. El miedo es ausencia de amor no porque el amor se haya ido, sino porque el alma ha cerrado sus ventanas. Y toda práctica espiritual profunda, por compleja que parezca, no tiene otro fin que abrir de nuevo esas ventanas interiores. Porque cuando el amor entra, como viento cálido, como fuego sutil, como silencio lleno, el miedo se esfuma sin estridencia. No hace falta gritarle. No hay que exorcizarlo. Basta con encender una llama, y la sombra no tiene más lugar donde quedarse. Ejercicio espiritual. El silencio amoroso. Durante el día, encuentra un momento breve en el que puedas estar solo. No necesitas un altar ni un incienso. Solo tú y el momento. Cierra los ojos y recuerda una vez en tu vida, cualquiera, en la que te sentiste profundamente amado, sostenido, visto. No importa por quién. Siente esa energía. Regrésala al presente. Ahora lleva esa sensación al lugar donde sientes miedo. No luches contra el miedo. Solo deja que esa memoria amorosa lo abrace. Respira profundo. Di en voz baja: aquí no hay amenaza. Aquí solo hay amor. Permanece allí unos minutos. Haz esto cada vez que el miedo intente tomar el centro. Y lentamente verás cómo deja de tener voz. Capítulo 6. Los guardianes del camino, arcontes, pruebas y falsos dioses. Nadie asciende sin ser probado. Nadie recuerda su divinidad sin antes haber enfrentado los falsos dioses que custodian la salida del mundo. Porque este mundo no es neutro. Es un teatro vibracional cuidadosamente organizado para mantener a la conciencia girando sobre sí misma. Y la fuerza que mantiene la rueda girando, la fuerza que más eficazmente impide que el alma despierte, es el miedo. No el miedo visceral, animal, sino el miedo metafísico, estructurado, hiperdenso, utilizado como tecnología de control psíquico. Ese miedo que no surge de un hecho, sino de una programación. El que no nace en el cuerpo, sino en el alma condicionada. El que no busca protegerte, sino mantenerte obediente. Los antiguos gnósticos no dudaron en nombrar a los agentes de esa maquinaria, los arcontes. No eran demonios grotescos, sino principados de control vibracional, diseñados para evitar que el alma recuerde su linaje divino. En los textos de Nag Hammadi, enterrados durante siglos para proteger su revelación, se describe con crudeza su función. Los arcontes crearon un mundo de sombras y llamaron padre al que no era. Implantaron el miedo para gobernar sobre los hijos de la luz. Hipóstasis de los arcontes. Estos seres no gobiernan con látigos ni espadas. Gobiernan con ideas, con narrativas, con sistemas de creencias que moldean la percepción desde el nacimiento.
Lo que el alma no ve, no puede recordar. Y si no recuerda, se convierte en servidora inconsciente de una estructura que no sospecha. El miedo es el medio. La esclavitud es el fin. Pero este no es un relato mitológico. Es una descripción vibracional. En la visión gnóstica, el alma desciende a este plano atrapada por el olvido. Al encarnar, debe atravesar las esferas dominadas por los arcontes, cada uno de los cuales representa una distorsión: miedo al juicio, miedo a la escasez, miedo al rechazo, miedo a la pérdida, miedo a la muerte. Cada miedo es una llave, y cada llave solo se activa cuando la conciencia se ilumina desde dentro. No se trata de destruir a los arcontes. Se trata de dejar de obedecerlos. En el libro de Pistis Sophia, se revela que el alma, cuando desea elevarse más allá de los mundos materiales, es confrontada por los guardianes del umbral, quienes le exigen cuentas, pruebas, justificaciones. Pero si el alma habla con certeza, no arrogancia, sino certeza interior, los guardianes se disuelven. Y la Sofía pronunció el nombre oculto, y los arcontes no pudieron tocarla. Este nombre oculto no es una palabra mágica externa. Es la vibración de una conciencia que ha despertado. Y una conciencia despierta no puede ser dominada por el miedo, porque reconoce que toda forma de amenaza es ilusión generada para mantenerla sometida. Los arcontes, decía Basílides, uno de los primeros maestros gnósticos de Alejandría, no existen fuera del hombre. Están encarnados en su lenguaje, en sus deseos condicionados, en su identificación con lo visible. El tirano más sutil es aquel que vive en tu percepción, y al que tú mismo has ungido como Dios. Y aquí se revela el aspecto más crudo del miedo. No es solo un error personal, es una herramienta de manipulación colectiva. El miedo, proyectado masivamente, se convierte en un egregor planetario. Una mente colectiva sumida en la frecuencia del temor genera una prisión que no necesita barrotes. Porque no hace falta encerrar al cuerpo cuando el alma ya no recuerda cómo volar. La prueba, entonces, no es solo individual. Es iniciática. Cada vez que decides actuar desde la certeza y no desde el miedo, rompes un eslabón invisible de la cadena vibracional. Cada vez que eliges confiar en lugar de obedecer, los falsos dioses pierden terreno. No se trata de un acto heroico, sino de un gesto consciente. No hay que gritar, no hay que pelear. Hay que recordar. Porque solo el olvido hace al miedo necesario. La memoria del alma, cuando se activa, convierte a los guardianes en humo. Ya no pueden retenerte. Porque el alma que sabe quién es, no negocia con entidades inferiores. Los falsos dioses seguirán hablando. Seguirán disfrazados de lógica, de prudencia, de moralidad. Te dirán que el mundo es peligroso, que necesitas protección, que debes obedecer, que hay consecuencias. Pero si tú te sientas en silencio y los observas, verás que su poder solo existe dentro del marco de tu consentimiento inconsciente. El miedo, aquí, no es una emoción. Es un sistema. Y tú no viniste a obedecer sistemas. Viniste a recordar el reino. Ejercicio espiritual. Revocación de autoridad interna. En cualquier momento del día, cuando sientas que el miedo intenta imponerse como voz de autoridad, ya sea en forma de duda, vergüenza, culpa o sumisión, detente. Cierra los ojos. Respira profundo. Imagina un círculo de luz blanca a tu alrededor. Dentro de ese círculo, nada externo tiene dominio. Estás en el centro. Pronuncia mentalmente o en voz baja. Revoco todo pacto con el miedo. Renuncio a obedecer lo que no nace del amor. Nadie tiene autoridad sobre mi alma. Mi conciencia es soberana. Siente cómo tu cuerpo se recalibra. Siente la vibración del poder regresar a ti. Este acto, aunque invisible, es una declaración cósmica. Hazlo con presencia. Hazlo como quien ya ha cruzado el umbral. Capítulo 7. El espejo de los deseos reprimidos. Hay miedos que no provienen del peligro, sino del deseo.
y no de un deseo externo, egoico, superficial, sino de un llamado sagrado que el alma aún no se atreve a escuchar. Allí donde más tiembla el cuerpo, donde más se contrae el corazón, donde más se posterga una decisión, está escondido el reflejo de un deseo profundo y no asumido. El miedo no siempre es barrera. A veces es camuflaje. Es el velo que se coloca frente a la visión del alma cuando ésta no se siente digna de su propia grandeza. En su forma más sutil, el miedo dice, no quiero fallar, pero en realidad susurra, quiero brillar, pero no sé si tengo derecho. Allí donde hay temor, hay una afirmación reprimida, una voz silenciada, un impulso que fue encerrado para no ser juzgado. Esta comprensión no es nueva. En las enseñanzas del Vedanta, uno de los sistemas filosóficos más antiguos y refinados de la India, se enseña que la raíz de la ignorancia, avidya, no es el desconocimiento del mundo, sino el desconocimiento de los propios anhelos verdaderos. Cuando el alma se desconoce, comienza a temer todo lo que desea. Porque lo desea desde la carencia, no desde la certeza. El Bhagavad Gita, ese canto eterno entre el alma y el espíritu, contiene una frase enigmática que ha sido traducida y reinterpretada por siglos. El deseo, cuando es reprimido sin comprensión, se convierte en ira, y la ira lleva a la pérdida de la razón. La ira a la que alude no es solo furia externa. Es también la inquietud interna que sentimos cuando estamos lejos de nuestro propósito, cuando postergamos lo que nos hace vibrar, cuando nos escondemos tras la excusa del miedo mientras el alma clama en silencio. No temes lo que no deseas. Temes aquello que te revela. Imagina una semilla de loto bajo el fango. Si permanece allí mucho tiempo sin abrirse, empieza a corromperse. No porque haya algo malo en ella, sino porque su energía no fue expresada. Así ocurre con los deseos del alma. Cuando no se manifiestan, no desaparecen. Se distorsionan en miedo. Por eso el miedo a hablar en público no es temor a las palabras, sino anhelo de ser escuchado que fue negado. El miedo a amar no es prevención racional, sino sed de fusión que fue reprimida. El miedo al fracaso no es otra cosa que un deseo de éxito profundo que aún no ha sido bendecido por tu propia aceptación. Todo miedo tiene un reverso. Y ese reverso siempre apunta a lo que viniste a ser. ¿Pero por qué reprimimos nuestros deseos más puros? Porque nos dijeron que desear es egoísta. Porque asociamos el deseo con la carencia. Porque confundimos el anhelo del alma con el capricho del ego. Y así, comenzamos a temer lo que más nos elevaría. Lo vemos como exceso, como riesgo, como algo demasiado grande para nosotros. Entonces retrocedemos. Y el deseo, no siendo reconocido, se esconde. Y desde allí se transforma. Ya no se presenta como impulso, sino como angustia. Ya no se revela como anhelo, sino como pánico. El alma no deja de llamar. Pero si tú no estás dispuesto a escucharla como deseo, ella te hablará como miedo. No para asustarte, sino para empujarte. Porque todo lo que no expresas desde el amor, terminará expresándose desde la tensión. Y lo que no se manifiesta desde la libertad, buscará salir a través del síntoma. Esto lo sabían los sabios del Advaita Vedanta. En los textos de Sankaracharya, maestro de la no dualidad, se afirma: el deseo es la corriente que conduce a Brahman cuando no es desviado por el miedo. Es decir, el deseo, en su forma pura, no es obstáculo espiritual. Es brújula. Lo que impide su expresión no es su naturaleza, sino la capa de miedo que le ha sido colocada encima. El alma no teme lo que no le importa. Por eso, todo miedo sostenido es una señal invertida de propósito. ¿Y tú, qué temes profundamente? ¿Qué decisión te paraliza desde hace años? ¿Qué expresión has callado por temor a no ser comprendido? ¿Qué don has escondido por miedo al juicio? No respondas desde la mente. Escucha al cuerpo. Porque el cuerpo siempre recuerda. El miedo es un espejo. No te muestra lo que debes evitar, sino lo que estás listo para manifestar si dejas de negarte. Todo lo que sueñas con ser ya vive en ti.
Pero hasta que no lo reconozcas como legítimo, el alma seguirá disfrazándolo de sombra. Y el universo seguirá esperando. Ejercicio espiritual. La inversión del miedo. En cualquier momento del día, cuando sientas miedo ante una decisión, una acción o una exposición, detente. Cierra los ojos. Siente el miedo en el cuerpo. Ahora pregúntate con suavidad: ¿qué deseo escondido vive dentro de este miedo? No forces la respuesta. Deja que emerja sola. Puede venir como imagen, palabra, recuerdo, sensación. Cuando lo sientas, respira y di: te reconozco. No eres enemigo, eres deseo negado. Y hoy te permito nacer. Abre los ojos. Haz algo pequeño que exprese ese deseo. Una frase. Un gesto. Una intención. No lo postergues más. Porque el deseo que se reconoce deja de esconderse. Y el miedo que se ve deja de dominar. Capítulo 8. El cuerpo que recuerda, el miedo como vibración somática. El alma recuerda. Pero también lo hace el cuerpo. Y no recuerda con palabras ni conceptos, sino con contracciones, rigideces, temblores y dolores silenciosos. El cuerpo no necesita explicaciones para saber que algo no ha sido procesado. Le basta con contenerlo. Por eso, lo que llamamos miedo rara vez comienza como pensamiento, empieza como vibración. No todo miedo se forma en la mente. Muchos se alojan en las profundidades del cuerpo energético, en zonas donde la luz de la conciencia aún no ha penetrado del todo. Y allí, ocultos bajo el ruido del día y la velocidad de la vida, se cristalizan como bloqueos. No son visibles. No aparecen en radiografías. Pero están ahí, nudos densos en el campo sutil que impiden el flujo de la energía vital. Las antiguas tradiciones esotéricas, particularmente las provenientes del hinduismo tántrico y del yoga kundalini, identificaron 7 centros primordiales a lo largo del eje del cuerpo, conocidos como chakras. Estos centros no son órganos físicos, pero influyen sobre ellos, modulando la calidad de nuestra percepción, nuestras emociones, nuestras decisiones. Y es en los chakras inferiores donde el miedo suele establecer su residencia. El primer chakra, Muladhara, ubicado en la base de la columna, es el asiento de la seguridad, la tierra, el arraigo. Cuando esta zona energética ha sido afectada por abandono, violencia, inseguridad o desarraigo, el miedo se convierte en sensación de amenaza constante, aun sin razón. La persona no sabe por qué, pero teme. Camina con el cuerpo tenso, duerme con el pecho cerrado. Su instinto se ha vuelto hipervigilante. Su energía ya no asciende. El segundo chakra, Svadhisthana, guarda el flujo de las emociones y el deseo creativo. El miedo aquí no se expresa como terror, sino como represión, miedo a sentir, a desear, a ser vulnerable. Quien ha sido humillado por amar, quien ha sido juzgado por mostrarse, empieza a temer su propia sensibilidad. Y entonces el cuerpo se endurece. La energía se congela. El agua interior deja de fluir. El tercer chakra, Manipura, vinculado con la voluntad y el poder interior, se ve afectado por el miedo al juicio, al fracaso, al rechazo social. Allí el miedo genera control, rigidez, perfeccionismo. La persona no puede fluir, necesita controlar cada detalle, porque en lo profundo teme no ser suficiente. Estos 3 centros, raíces, agua, fuego, forman la base de la estructura energética humana. Si están bloqueados, la energía no puede ascender hacia los centros superiores, donde habitan el amor, la visión y la sabiduría. No se trata de abrirlos a la fuerza. No se trata de mover energía sin conciencia. Se trata de escucharlos. De permitir que hablen. Porque el cuerpo, cuando no es oído, grita. Y cuando no puede gritar, se enferma. El miedo no es un enemigo. Es una señal vibratoria que indica dónde la energía ha dejado de fluir. Y el primer paso no es erradicarlo,
sino habitarlo. Sentirlo. Reconocerlo como una parte congelada del alma que espera volver a circular. La respiración, aquella función tan olvidada como sagrada, es la herramienta más inmediata y poderosa para este proceso. Porque respirar con conciencia no es solo oxigenar el cuerpo. Es llevar presencia allí donde el alma se había ausentado. En las enseñanzas de los antiguos siddhas, se decía que cada miedo que habita en el cuerpo puede ser ablandado con aliento. El prana, la fuerza vital que viaja con la respiración, es capaz de penetrar los bloqueos más antiguos si se le guía con intención y atención. No se trata de técnicas complejas. Se trata de mirar hacia adentro, de dejar de huir del cuerpo, de descender con ternura a los lugares donde se ha congelado la emoción. Porque el cuerpo, aunque dolido, no guarda rencor. Solo espera ser tocado por tu conciencia. Solo espera que respires con él. Que lo escuches. Que no lo fuerces. Que no lo acalles. Que lo liberes. Cada vez que respiras profundamente en un punto de miedo, le dices al cuerpo, estoy aquí. Ya no estás solo. Podemos soltar esto juntos. Y poco a poco, el miedo empieza a derretirse. No desaparece por imposición. Se disuelve por presencia. Así comienza la verdadera alquimia somática. No en libros. No en conceptos. Sino en el instante en que decides habitar tu cuerpo como templo. Y allí, en el silencio de tu respiración consciente, el miedo se vuelve maestro, y el cuerpo, revelación. Ejercicio espiritual. Respira donde duele. En cualquier momento del día, cuando sientas ansiedad, inquietud o cualquier señal de miedo, detente. Cierra los ojos. Siente tu cuerpo desde dentro. Ubica el lugar donde hay tensión, vacío o dolor sutil. Lleva tu atención allí como si llevaras luz con tu mirada interior. Inhala profundamente con la intención. Yo soy presencia. Exhala suavemente con la intención. Yo libero este miedo. Haz esto durante 7 ciclos de respiración. No intentes cambiar nada. Solo habita. Y cada día, el cuerpo te contará un poco más de lo que aún espera ser liberado. Capítulo 9. Ritual de la presencia, sentir sin huir. En los antiguos misterios no se enseñaba a escapar del dolor, sino a habitarlo. No se prometía al iniciado la erradicación del miedo, sino la transformación de su relación con él. Porque el verdadero cambio espiritual no ocurre cuando el miedo desaparece, sino cuando el alma deja de temer sentirlo. Allí comienza el fuego sagrado. Allí comienza el oro. Toda huida del miedo lo alimenta. Toda represión lo hace crecer. Y todo intento por controlarlo desde la mente racional lo solidifica. No porque el miedo sea más fuerte que tú, sino porque la mente no fue diseñada para disolver lo que pertenece al campo emocional y energético. El miedo no se piensa, se atraviesa. El verdadero alquimista no modifica el fuego. Se sienta en él. No cambia el estado del plomo, lo contempla hasta que, por fuerza de presencia, se transmuta. Así también el alma, cuando quiere liberar el miedo, debe entregarse sin artificios al arte más olvidado de todos, el arte de sentir sin huir. Sentir no es reaccionar. Sentir no es intelectualizar. Sentir es estar. Permitir que lo que ocurre en el cuerpo, en el corazón y en el campo energético se exprese sin distorsión, sin juicio, sin estrategia. Eso, que parece tan simple, es una de las más altas iniciaciones. Porque la conciencia moderna ha sido programada para evitar todo lo que incomoda. Y el miedo, siendo incomodidad pura, es la primera emoción que se reprime. Pero lo que no se siente, no se sana. Y lo que no se atraviesa, se repite. El alma no puede completarse mientras partes de su energía estén encapsuladas en rincones no sentidos. No hay progreso sin encarnación. No hay sanación sin contacto. Por eso, cada vez que te atreves a sentir el miedo sin intervenirlo,
estás recuperando una parte de ti que había sido exiliada. Las tradiciones más elevadas sabían esto. En el tantrismo esotérico se enseña que Shakti, la energía viva de la existencia, habita todas las emociones. Incluso el miedo. Especialmente el miedo. Y que solo quien puede sostener esa energía sin rechazarla, sin reducirla, sin intentar convertirla en otra cosa, merece la expansión real del espíritu. Quien permanece inmóvil en medio del temblor se vuelve canal del poder divino. Este verso no pide valentía externa. Pide presencia interna. Inmóvil no significa quietud física, sino no evasión interior. El temblor no se evita. Se acoge. El cuerpo tiembla, pero tú permaneces. El pecho arde, pero tú no huyes. Esa es la prueba. Ese es el ritual. Cuando eliges no anestesiarte con pensamiento, con distracción, con deseo de cambio, entonces ocurre algo invisible, la energía del miedo comienza a transformarse por sí sola. No por esfuerzo. Por presencia. Como el fuego que, cuando no es contenido ni dispersado, se eleva hacia el cielo hasta volverse luz pura. Este es el conocimiento oculto detrás de todos los fuegos ceremoniales. El fuego externo era símbolo del fuego interno, el miedo ardiendo en el cuerpo del iniciado que, si permanecía en conciencia, veía su sombra volverse claridad. No necesitas un templo. No necesitas un maestro. Tu cuerpo temblando es el altar. Tu alma atenta es la sacerdotisa. Tu respiración presente es la llama que sostiene el rito. El ego teme este acto porque no puede participar de él. No puede controlarlo, ni explicarlo, ni dirigirlo. Es una rendición que lo disuelve. Por eso intenta llevarte de nuevo a la cabeza, analiza, resuelve, escapa, mejora. Pero si tú eliges quedarte, si tú eliges no moverte, la conciencia toma el mando, y el miedo, como un animal salvaje que se da cuenta de que no está siendo cazado, comienza a calmarse. Y entonces ocurre el milagro, lo que dolía se vuelve fuego. Lo que pesaba se vuelve liviano. Lo que te ataba se convierte en puerta. No porque lo hayas vencido, sino porque lo has amado con tu atención. Ese es el verdadero ritual. No pedir que el miedo se vaya, sino convertirte en un espacio tan vasto que pueda contenerlo todo sin perder tu centro. No resistir el fuego, sino ser la vasija que lo transforma. Porque en realidad, el miedo nunca fue el problema. La huida lo fue. Y ahora que estás dispuesto a sentir, ya no hay nada que temer. Ejercicio espiritual. Presencia inquebrantable. Cuando sientas miedo, no importa su forma, no lo analices. No lo rechaces. No lo nombres. Cierra los ojos. Siéntate. Siente el cuerpo. Elige no moverte durante 3 minutos. No hagas nada. Solo respira suave. Deja que el miedo esté presente. Obsérvalo sin juicio, como si vieras una tormenta desde un refugio. Repite mentalmente: yo no soy este miedo. Yo soy el que permanece. Cuando termines, agradece en silencio. No por haberlo vencido, sino por haber estado allí. Presente. Vivo. Indestructible. Capítulo 10. El guardián del templo interior, arquetipo del dragón. En todos los mitos que narran un despertar, hay un momento ineludible, el encuentro con el guardián. No importa el nombre que reciba, serpiente, esfinge, demonio, sombra, dragón. Su presencia marca una frontera invisible entre el mundo de la ilusión y el santuario del ser. No está allí para impedir el paso. Está allí para verificar si el viajero es verdadero. El miedo, en su forma más sagrada, es ese guardián. No un enemigo, no una prueba externa, sino un arquetipo vivo que custodia la puerta a lo más profundo. Porque toda verdad, antes de revelarse, exige ser merecida. Y el dragón que se alza ante el alma no es otra cosa que el último reflejo del yo que aún cree que no está listo.
los antiguos alquimistas sabían que el dragón no se mata. Se integra. En los grabados herméticos del Rosarium Philosophorum, el dragón aparece como símbolo del prima materia, el caos interior que debe ser transformado. La obra alquímica comienza cuando se enfrenta al dragón, no con armas, sino con el fuego de la conciencia. Quien teme al dragón no conocerá el oro. Quien lo abraza, se convierte en él. Este dragón, a menudo representado como serpiente alada o criatura devoradora, no es una bestia literal. Es la energía densa, reprimida, incontrolada, que protege la entrada al corazón divino del ser. No se aparta con fórmulas. Solo se disuelve cuando el buscador está dispuesto a desnudarse de toda pretensión. Porque el dragón no protege el oro, protege el alma de aquellos que aún buscan por codicia, por miedo o por ego. En el tarot esotérico, el dragón aparece oculto en cartas como la fuerza o el diablo, no como símbolo de maldad, sino de lo no integrado. La fuerza, en particular, muestra a una mujer acariciando a una bestia, símbolo de que el dominio del miedo no se logra por represión, sino por unión amorosa con la energía que lo produce. El tarot, en su estructura simbólica, revela que lo que más temes es, en realidad, tu mayor fuente de poder, aún sin canalizar. Los textos taoístas van aún más lejos. En lugar de hablar del dragón como enemigo o guardián, lo reconocen como el emblema de la energía más elevada y misteriosa del universo. En el Baopuzi, obra fundamental de la alquimia interna china escrita por Jehon, se afirma: el sabio que doma al dragón no lo encierra ni lo destruye. Le da dirección y cabalga sobre su espalda. El dragón, entonces, no es algo que deba desaparecer. Es una fuerza sin forma esperando dirección. Y el miedo, como expresión interna de ese dragón, no debe ser vencido, sino reconocido como energía vital mal entendida. También en el chamanismo mesoamericano y amazónico el dragón aparece, aunque con otros rostros: serpientes que alan en visiones, anacondas celestes, jaguares que devoran y enseñan. El miedo, en estos contextos, es la antesala de la revelación. No puedes ver al espíritu si antes no te has visto temblar. No puedes recibir la visión si antes no atraviesas la sombra. El guardián no es obstáculo. Es espejo. Refleja todo lo que aún cargas y que no puede entrar al templo interior. El dragón te dice, sin palabras, no puedes entrar aquí con tu arrogancia. No puedes entrar con tus máscaras. Si vas a entrar, debes morir. Y ese es el miedo. No a morir literalmente, sino a desaparecer como identidad, como historia, como quien creías ser. Es el terror cerrado de dejar atrás el mundo conocido. Pero quien permanece ante el dragón sin intentar matarlo, sin intentar huir, descubre que el fuego que arde no quema, ilumina. Que la mirada de la bestia no devora, revela. Que detrás del rugido hay un umbral. El alma que lo cruza ya no es la misma. No porque haya aprendido algo nuevo, sino porque ha dejado de ser lo que no era. Y allí, en el corazón del dragón, encuentra el verdadero templo, el centro inviolable del ser. Ejercicio espiritual. El encuentro con el guardián. Cierra los ojos en un momento de miedo, ansiedad o duda. Imagina frente a ti un gran portal de luz, y custodiándolo, una figura imponente, un dragón, o cualquier forma que represente el miedo para ti. No luches. No escapes. Quédate allí. Respira profundo. Hazle una pregunta en silencio. ¿Qué estás custodiando que ya estoy listo para recibir? Escucha. Siente. No interpretes. Cuando estés listo, da un paso mental hacia él, no para destruirlo, sino para atravesarlo con respeto. Di mentalmente: estoy listo para entrar al templo. No traigo armas. Traigo conciencia. Siente cómo su imagen se transforma, se suaviza o se disuelve. Haz esto cada vez que sientas que algo grande está por revelarse, pero el miedo lo custodia. Porque todo lo que parece protegerte de algo, en realidad te está conduciendo hacia ti. Capítulo 11.
El nombre secreto del miedo. Nombrar es conocer. Conocer es iluminar. Y lo que se ilumina deja de dominarte. Desde los albores del lenguaje, el acto de nombrar ha sido una operación sagrada. No era una cuestión de utilidad, sino de poder. Aquello que no tenía nombre habitaba el caos. Aquello que recibía un nombre era ordenado, invocado, delimitado. No porque el nombre lo encerrara, sino porque lo hacía visible. Y lo visible no puede seguir reinando en la sombra. El miedo, cuando no se nombra, gobierna. Cuando se convierte en palabra, comienza a disiparse. Porque la palabra, cuando nace del vientre del alma, no es símbolo, es vibración. Y esa vibración crea una grieta en el velo. Allí donde se dice aquí hay miedo, la niebla empieza a disiparse. En el Génesis, el primer acto de poder otorgado al ser humano fue nombrar. Y el hombre dio nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a todo lo viviente. Este no es un relato zoológico. Es un código espiritual. Dar nombre es ejercer dominio sutil. Cuando Adán nombra, establece una relación de conciencia con aquello que hasta entonces era indistinto. La palabra no lo encierra, lo reconoce. Lo incluye en el mapa del alma despierta. Así también el miedo. Mientras permanece sin rostro, opera desde el inconsciente. Se infiltra en decisiones, evita caminos, interrumpe vínculos. Pero cuando se lo nombra, cuando se dice con voz clara temo esto, ya no puede arrastrarte en silencio. Porque lo has traído a la luz del verbo. Y el verbo es la espada que corta los hilos invisibles. En los grimorios medievales, este conocimiento fue codificado bajo símbolos y sellos. Los demonios, decía el Lemegeton o clavícula de Salomón, solo podían ser exorcizados si se pronunciaba su verdadero nombre. No porque el nombre fuera mágico por sí mismo, sino porque nombrar a una entidad era reclamar soberanía sobre ella. Y aquel que conoce el nombre de la sombra puede ordenarle, y ella le obedecerá. No hace falta creer en demonios literales. Basta con comprender el principio. Todo miedo tiene una forma, y toda forma tiene una vibración que puede ser reconocida. Y cuando la reconoces, no como enemigo, sino como mensaje, algo se invierte. Ya no estás huyendo de una fuerza oscura. Estás escuchando lo que tiene para decirte. La tradición cabalística también otorga al nombre un lugar de poder absoluto. En el Zohar, se afirma que nombrar un aspecto de Dios es acercarse a él. Y por analogía, nombrar un aspecto del alma, aunque esté herido, fragmentado, asustado, es acercarse a su curación. La palabra es la vestidura de la luz. Y quien habla desde el centro de su ser, viste su miedo de claridad. En este contexto, nombrar no es declarar con la boca. Es una revelación interna. Es encontrar la palabra exacta que vibra en resonancia con el nudo que hay en ti. No decir, tengo ansiedad, sino siento que me van a olvidar. No decir, tengo miedo, sino temo no merecer ser amado. La precisión en la palabra es el filo del bisturí espiritual. Solo lo que es nombrado con verdad comienza a ser liberado. El alma, cuando tiembla, no necesita consuelo superficial. Necesita ser escuchada con un oído radical. Y ese oído no está en la mente, está en el verbo encarnado. Cuando por fin dices lo que temes con voz firme, sin dramatismo, sin disimulo, estás pronunciando el nombre secreto del dragón interior. Y entonces ocurre lo impensable. El miedo se abre. Ya no necesita protegerse. Porque tú ya no lo niegas. Y lo que no se niega, comienza a transformarse. No hay atajos. No hay fórmulas vacías. Solo la decisión de mirar adentro y decir, como un rito: esto es lo que hay. Y lo nombro. Y al nombrarlo, lo traigo al círculo de mi luz. Ese es el acto iniciático. Ese es el exorcismo real. Ejercicio espiritual. Nombramiento ritual. En un momento de calma, toma papel y pluma. Cierra los ojos.
piensa en un miedo que se repite, que se oculta bajo capas de racionalización. Siente su peso. No intentes entenderlo. Solo siente. Cuando estés listo, escribe en una frase exacta: mi miedo es. Y completa la oración con absoluta honestidad. No importa si es ilógico. Lo importante es que sea real. Léelo en voz alta 3 veces. Luego di: te he nombrado. Ya no vives en la sombra. Guarda ese papel como talismán, o quémalo con respeto como acto de liberación. Haz esto con cada miedo que intente gobernarte en silencio. Porque el que nombra, despierta. Y el que despierta, ya no obedece. Capítulo 12. Los sueños que el miedo disuelve, inconsciente y alquimia nocturna. Cada noche, al cerrar los ojos, un puente se activa. El cuerpo duerme, pero el alma viaja. No lo hace al azar, ni se entrega a la oscuridad como presa. En realidad, el sueño es el momento en que la conciencia más profunda emerge, libre de los filtros mentales que durante el día la limitan. Y allí, en ese vasto escenario donde los símbolos se vuelven carne y el tiempo se pliega, el miedo se muestra sin disfraz. Soñar no es descansar. Soñar es continuar la obra. Y muchas veces, es enfrentar lo que la vigilia no se atreve a mirar. Por eso, el miedo no desaparece al dormir. Al contrario, se manifiesta en su forma más pura, más simbólica, más irreprimible. Pero eso no es castigo. Es revelación. Es el alma diciéndote: aquí está lo que aún cargarás. Aquí está lo que no has querido ver. Los antiguos egipcios comprendían esto con claridad. En el libro egipcio de los sueños, una obra inscrita en papiros que sobrevivieron a los fuegos del tiempo, se enseñaba que el sueño era una vía directa hacia el plano de Ma'at, el orden divino, donde las almas eran puestas a prueba mediante símbolos. Cada animal, cada caída, cada voz que aparece en el sueño, era interpretada como un fragmento del alma enfrentando sus propios reflejos. Quien ve en sueños a la serpiente, está viendo el miedo que aún le protege del despertar. Pero si la toca y no muere, ha cruzado el umbral. No se trataba de interpretar literalmente los sueños, sino de leerlos como textos sagrados. Cada imagen onírica es un jeroglífico del alma. Y cuando el miedo aparece en ellos, ya sea como monstruo, como abismo, como parálisis o como huida, no está intentando asustarte. Está mostrándote lo que aún tiene poder sobre ti. Porque el miedo no puede inventarse en el sueño. Solo puede emerger si ya habita en ti. Carl Gustav Jung, uno de los pocos psicólogos que se atrevió a cruzar el umbral de la psique hacia lo esotérico, escribió en sus diálogos internos que los sueños son el lenguaje del alma que aún no hemos aprendido a hablar. Los sueños no engañan. Lo que temes en ellos es lo que tu alma no se ha permitido vivir. El miedo en sueños no es debilidad. Es revelación. Y todo aquel que busca caminar el sendero espiritual debe aprender a escucharlo. No basta con despertar y olvidar. Es necesario recordar. Porque cada sueño olvidado es una carta no leída. Y cada símbolo no comprendido es una oportunidad de liberación postergada. En las tradiciones del chamanismo amazónico, los sueños no son estados pasivos. Son espacios de entrenamiento. Los maestros vegetales enseñan en sueños. Las entidades se enfrentan en sueños. Y los iniciados aprenden a volar, a morir, a amar, no en la selva, sino en los campos simbólicos de la noche. Allí donde nadie te observa. Donde solo queda tu alma y sus decisiones. Por eso, el miedo que aparece en sueños no debe ser temido. Debe ser tocado. Si te persiguen, detente. Si caes, ríndete. Si gritas y nadie responde, escucha tu propio grito. Porque cada vez que no huyes, el símbolo cambia. La sombra se convierte en maestro. El monstruo en aliado. El abismo en puerta. Soñar conscientemente, como enseñaban los antiguos yogis tibetanos del yoga del sueño y la luz,
es aprender a actuar en el sueño como se actúa en el templo. No se trata de controlar. Se trata de estar presente. Y si el miedo aparece, no cambiar el sueño, cambiar tu relación con él. La lucidez no es controlar el sueño, es permanecer en él sin disolverse. Dormir, entonces, se convierte en ritual. En laboratorio espiritual. En cámara secreta donde el alma se enfrenta con sus propias creaciones. Porque todo lo que ves en sueños ha salido de ti. Incluso el miedo. Especialmente el miedo. Pero cuando en vez de huir lo reconoces, y en vez de despertar lo atraviesas, ocurre la alquimia. El sueño se vuelve visión, el terror se vuelve símbolo, y tú te vuelves el observador que puede sostenerlo todo. Y esa es la verdadera victoria nocturna, no despertar sin miedo, sino despertar sabiendo que el miedo ya no puede expulsarte de tus propios mundos. Ejercicio espiritual. Ritual nocturno de integración onírica. Antes de dormir, siéntate un instante en silencio. Coloca tus manos sobre el corazón. Respira profundo 3 veces. Di en voz alta o mentalmente: esta noche acepto ver lo que aún temo. No huiré en sueños. Permanezco presente. Coloca junto a tu cama papel y pluma. Al despertar, escribe lo que recuerdes, incluso si es fragmentario. Busca el símbolo que más miedo te causó. Cierra los ojos y vuelve a él. Pregúntale en silencio: ¿qué mensaje traías? No analices. Escucha. Y da gracias. Porque cada símbolo enfrentado es un fragmento del alma que vuelve a ti. Capítulo 13. Ecos del laberinto, cuando el miedo se confunde con la voz de Dios. En lo profundo del alma humana existe una sala donde resuena una voz. A veces clara, otras confusa. A veces dulce, otras implacable. Quien ha despertado un poco en su camino espiritual, sabe de esa voz. La ha escuchado guiando, corrigiendo, revelando. Pero también, aunque no siempre lo admite, la ha sentido prohibir, castigar, endurecer. Y es allí donde nace uno de los más peligrosos engaños del camino interior, cuando el miedo, hábil impostor, se disfraza de Dios. No todo lo que suena sagrado lo es. No toda voz interna proviene de lo alto. Algunas voces resuenan con tanta autoridad que no se cuestionan. Pero no provienen del espíritu. Provienen de capas más profundas de la psique donde el trauma ancestral aún susurra, vestido de verdad, pero cargado de rigidez. El alma que ha sido herida busca protección, y muchas veces la encuentra en una estructura mental que imita lo divino, reglas inamovibles, normas incuestionables, mandatos disfrazados de intuiciones. Pero en realidad, son muros levantados por el miedo para evitar ser herido otra vez. Y así, se puede pasar años obedeciendo una voz que no viene de la luz, sino del eco. Del eco del laberinto interior. El Talmud, texto central del judaísmo rabínico, advierte con sabiduría milenaria que la voz de Dios nunca grita. La voz del cielo es un murmullo sutil, no una tormenta. Esto no es poesía. Es advertencia espiritual. La verdadera divinidad no impone, no castiga, no paraliza. Invite, inspira, despierta. Por eso, cuando una voz interior surge con rigidez absoluta, con miedo al error, con obsesión por el castigo, es necesario preguntarse, ¿es Dios quien habla o es el eco de un Dios creado por el dolor? Los sabios del desierto, o aquellos ascetas cristianos del siglo IV que se retiraron al desierto de Egipto y Siria para escuchar al Espíritu, fueron quizás los primeros terapeutas del alma profunda. Sabían que no todo pensamiento era propio, y que no toda voz debía ser obedecida sin discernimiento. El abad Poemen, uno de los más citados, decía: si una voz interior te hace temer amar, no viene de Dios. Este discernimiento, tan vital como escaso, exige valentía. Porque implica confrontar nuestras propias ideas sagradas. Aquellas que nos dijeron que Dios castiga, que la divinidad exige sacrificio constante, que hay que merecer el amor con sufrimiento.
Pero estas ideas, muchas veces, no son herencia espiritual, son herencia del trauma. El miedo aprendido en la infancia, la humillación del linaje, la vergüenza ancestral, todo eso permanece en el campo vibratorio del alma, y desde allí puede emitir señales que imitan la voz divina. Por eso, muchos confunden el miedo con prudencia, el autoabandono con obediencia y la rigidez con rectitud. Pero Dios, si es que merece ese nombre, no te habla desde el temor. Habla desde el centro que te expande, no desde la periferia que te contrae. La presencia divina no te hace dudar de tu dignidad, ni de tu luz. No te exige reducirte para ser aceptado. Te recuerda que ya eres aceptado y te pide que florezcas. Aquí se impone el arte del discernimiento místico. No la desconfianza paranoica, sino la escucha consciente del origen de cada voz. Preguntarse en el silencio, ¿esto que siento, me hace temer o me hace confiar? ¿Esto que escucho, me invita a amar o a esconderme? ¿Me conecta con la verdad o con la culpa? El Zohar, uno de los textos místicos más elevados de la Cábala, enseña que la voz que nace del amor verdadero nunca exige sacrificio, solo entrega. Y entrega no significa obediencia ciega. Significa presencia lúcida. Estar tan unido a la fuente interna que ninguna voz, por autoritaria que sea, puede separarte de la claridad de tu ser. Eso es el final del laberinto, no encontrar la salida, sino reconocer que la voz más pura es la que te deja libre. Porque el miedo puede construir templos, puede recitar oraciones, puede repetir escrituras. Pero no puede amar. Y allí se revela. Allí se desenmascara. El alma que aprende esto no teme equivocarse, porque ya no busca complacer a una imagen interior rígida. Busca vivir en resonancia con la verdad viva. Ya no actúa por miedo a la condena, sino por deseo de comunión. Ya no obedece ecos. Escucha la fuente. Y entonces, como en todo verdadero despertar, la voz cambia. Ya no ordena. Acompaña. Ya no advierte. Sostiene. Ya no exige. Susurra, confía. Ya eres lo que buscabas. Ejercicio espiritual. Discernir la voz. En un momento de duda o mandato interior, haz una pausa. Cierra los ojos. Respira 3 veces profundamente. Pregunta en silencio. ¿Esta voz que escucho me libera o me contrae? ¿Proviene del amor o del miedo? Siente en el cuerpo la respuesta. El cuerpo nunca miente. Si sientes opresión, juicio o urgencia ansiosa, respóndete. Gracias por protegerme, pero ya no te necesito para escuchar a Dios. Permanece en silencio. Espera que la voz real, la que no teme, emerja. Haz esto siempre que una supuesta intuición te hará reducirte. Porque la voz del espíritu no se disfraza. Solo te invita a ser más tú. Capítulo 14. El umbral del no regreso, cruzar con los ojos abiertos. Toda transformación real llega a un punto donde ya no hay retorno. No porque algo se haya perdido, sino porque algo ha sido visto. Y lo que ha sido visto desde el alma no puede volver a ocultarse. Ese instante, preciso, inconfundible, definitivo, es lo que las escuelas iniciáticas llamaban el umbral del no regreso. No es un sitio geográfico. No es un día marcado en el calendario. Es un cambio interno tan radical que el alma, al cruzarlo, deja de pertenecer al mundo del miedo como lo hacía antes. No porque el miedo desaparezca por completo, sino porque ha sido reintegrado como parte del camino. Se le ha mirado tanto, se le ha sentido tanto, se le ha nombrado tantas veces, que ya no tiene poder de sombra. Su máscara ha caído. Y bajo esa máscara, lo que había era una parte del ser que pedía regresar a casa. El miedo ha sido muchas cosas: sombra, guardián, velo, fuego, eco, laberinto. Pero en este punto del viaje, se revela por fin como el maestro que aceptó asustarte para que volvieras a ti. No es un enemigo derrotado. Es un mensajero que ha cumplido su misión.
Y entonces ocurre algo sutil, casi imperceptible para el mundo externo. Comienzas a caminar distinto. No porque ya no tiemble el cuerpo, sino porque ya no retrocedes. Aunque tiemble, aunque duela, aunque todo dentro de ti susurre que no puedes. Hay algo que ya no se rompe, algo que ya no olvida, algo que, una vez despertado, no puede volver a dormirse. Este es el momento que en la alquimia interna se conoce como la fusión de las dos naturalezas. El plomo y el oro ya no se combaten. Se abrazan. El alma acepta que su sombra fue parte de la luz, que su dolor fue parte de su despertar, y que el miedo, el gran acusador, el impostor divino, fue el fuego exacto que ablandó las cadenas. Los textos herméticos lo anticipan con claridad. Hermes Trismegisto, en su diálogo final con Asclepio, dice: cuando el hombre haya visto a su Dios interior y no haya huido, entonces ya no podrá volver a temer, porque se habrá conocido como eterno. Conocerse como eterno no es una creencia. Es una experiencia interior tan intensa que disuelve los mecanismos del miedo. No porque se haya alcanzado la perfección, sino porque ya no se teme la imperfección. El alma ya no pide garantías. No espera que todo esté bien para moverse. Se mueve porque ha recordado que su fuente no está en el mundo, sino en su esencia. Este punto es sagrado. Y por eso también es delicado. Porque al cruzar el umbral no se obtiene un trofeo. Se recibe una responsabilidad. La de vivir sin volver a fingir. Sin volver a rendirle culto a los antiguos dioses del temor. Sin volver a obedecer órdenes que ya no resuenan con la verdad. Y no es fácil. Porque el mundo seguirá gritando. Seguirá intentando seducirte con amenazas, con advertencias, con falsas prudencias. Pero tú ya habrás cruzado. Ya habrás visto lo que no se puede dejar de ver. Y eso, por sí solo, será tu armadura invisible. Los místicos sufíes llamaban a este punto fana, la disolución del yo ilusorio en la realidad del amor. No se trata de desaparecer, sino de comprender que todo lo que antes te gobernaba, los nombres, los temores, los límites, era un sueño. Y que ahora, despierto, caminarás en el mundo sin pertenecerle. No porque te separes, sino porque ya no eres dominado por él. Cuando el corazón ha visto al amado, todo miedo se convierte en perfume. El miedo no muere, pero se transforma en otra cosa. En aroma que recuerda el pasado, pero ya no lo domina. En viento que te acompaña, pero ya no te empuja. En voz que, si vuelve a hablar, lo hace como eco, no como mandato. Y tú, cruzado el umbral, ya no caminas como buscador, sino como recordador. No como quien huye del miedo, sino como quien lo ha mirado tanto que lo ha desactivado. Como quien ha entendido, por fin, que todo fue parte de una única lección, no temer lo que eres. Ejercicio espiritual. Cruzando con los ojos abiertos. Busca un momento del día donde el silencio sea profundo. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. Siente tu cuerpo entero. Respira suave. Di en voz alta o internamente: estoy listo para cruzar. Ya no necesito volver. Visualiza frente a ti un portal de fuego suave. No quema. Ilumina. Haz 3 respiraciones profundas. En cada exhalación, deja atrás un viejo miedo. No lo rechaces. Solo suéltalo. Cuando termines, abre los ojos lentamente. Observa el mundo como si lo vieras por primera vez. Camina como quien ya no necesita permiso. Respira como quien ha regresado a su trono. Porque del otro lado del miedo, la vida comienza otra vez. Capítulo 15. La invencibilidad interior, vivir sin ceder el centro. Hay un estado del alma que no es exaltación, ni euforia, ni certeza fanática. Es más bien un silencio. Un núcleo sereno. Una conciencia estable, que ya no necesita demostrar fuerza ni esconder vulnerabilidad.
A este estado lo han llamado de muchas formas: despertar, liberación, iluminación. Pero en esta obra lo reconoceremos con un nombre más terrestre y más alto a la vez: invencibilidad interior. No se trata de volverse indestructible. Se trata de ya no ceder el centro. Ese centro no es una idea. Es un estado vibratorio. Es la región del ser donde sabes quién eres, y por eso ya no necesitas ser protegido de ti mismo. Ya no construyes muros, ni te arrastras, ni reaccionas. Porque no estás en la periferia. Estás en el trono. El alma que ha cruzado el fuego del miedo y ha vuelto con los ojos abiertos ya no necesita estar en guardia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no vive como rehén de lo externo. Ha visto que el miedo era una ilusión útil, un mensajero disfrazado de amenaza. Y que tras esa máscara, lo que se escondía no era un enemigo, sino su propia grandeza negada. En las tradiciones antiguas, se decía que el verdadero maestro no era el que hacía milagros, ni el que transmitía doctrinas, sino aquel que caminaba sin ser arrastrado. Podía estar entre multitudes sin perder su tono. Podía escuchar el juicio sin menguar su vibración. Podía mirar al dolor sin cerrarse y a la alegría sin acerrarse. Porque había encontrado el centro y ya no lo entregaba a nada ni a nadie. El hombre sabio permanece firme en su centro. Por eso no necesita escudo. Esto es invencibilidad. No ser insensible, ni impenetrable, ni heroico. Ser completamente abierto, completamente presente, completamente tú. No temer al rechazo porque ya no buscas aprobación. No temer a la pérdida porque ya no te defines por lo que posees. No temer a la muerte porque sabes que lo que eres no puede morir. La Cábala enseña que el alma tiene un punto interno, llamado Nekuda Penimit, que permanece intacto incluso si todo lo demás colapsa. Es el punto donde Dios respira en ti. Si vives desde allí, ya no necesitas defenderte del mundo, porque estás alineado con lo que sostiene al mundo. Los grandes sufíes lo entendieron con belleza feroz. Rumi escribe: la rosa no necesita decir que no le importa el invierno. Ella florece. La invencibilidad interior no se grita. Se respira. Se camina. Se irradia. Es la flor que ya no le teme al clima, porque no florece por aprobación. Florece porque esa es su verdad. Así también tú, al final de este viaje, has descubierto que vivir sin miedo no es dejar de sentirlo, sino nunca más obedecerlo. Porque ya lo escuchaste. Ya lo sentiste. Ya lo nombraste. Ya lo abrazaste. Ya lo cruzaste. Y ahora lo has trascendido. El guerrero que ha ganado su batalla interior ya no necesita armadura. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no hay guerra dentro. No necesita demostrar fuerza, porque la fuerza real es estar en paz con todo lo que no puedes controlar. Y entonces, sin darte cuenta, te has vuelto invencible. No por lo que dominas, sino por lo que ya no necesitas controlar. No por lo que acumulas, sino por lo que has soltado. No por las respuestas que tienes, sino por el silencio que sostienes. Esa es la última enseñanza del miedo. Te trajo hasta aquí para que recordaras que el único lugar seguro era tu centro. Y que ese centro siempre fue indestructible. Ejercicio espiritual. El anclaje del centro. En un instante de tu día, cualquiera, incluso en medio del ruido, detente. Respira. Coloca una mano sobre tu pecho. Cierra los ojos. Di con firmeza hacia adentro. Yo permanezco en mi centro. No cedo mi paz. No entrego mi esencia. Visualiza una esfera dorada dentro de ti, a la altura del corazón. Es tu trono interno. Tu altar inviolable. Cada vez que el miedo, la duda o el ruido externo intenten moverte, vuelve a ese lugar. Respira. Repite. Y recuerda, tu centro no se negocia. Tu luz no se entrega. Tu alma ya sabe el camino.